En esta clase de semana en semana hemos estado hablando del tema de los dones del Espíritu Santo. Yo en sí creo que los dones del Espíritu Santo son muy importantes porque los dones pueden hacer cosas que nadie más o nada más puede hacer. Los dones son herramientas, son armas que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia para que podamos militar eficazmente, para que podamos construir o edificar a la iglesia en la manera indicada. El simple hecho que Dios los creó y los dio a la iglesia nos ha de hacer entender que ante Él tienen mucho valor, que ante Él que son muy importantes, porque Dios no hace cosas que no tienen significancia, Dios no hace cosas que no tienen sentido. Y todo lo que Él ha hecho tiene una razón, tiene un propósito. Y entonces que Él también ha creado lo que voy a llamar los dones del Espíritu, pues Él sabe lo que hace, por qué lo hace. Y si nosotros los despreciamos y decimos, no, pues no son importantes, estamos en desacuerdo con Dios, porque Él los creó tan importante que los creó, los diseñó y luego los ha repartido entre todos nosotros. Alguien ha dicho en cuanto a Jesús que la meta del Padre es que Jesús puede ser igual de honrado en el mundo como está honrado en el cielo. En otras palabras, el Padre tiene una autoestima en cuanto a quién es Jesús, un hombre, un respeto para él. Y la idea es que toda la creación le brinde a Jesús, le brinda a él la misma honor, el mismo respeto que el Padre le da. Y yo creo se puede aplicar a los dones del Espíritu también, porque en muchos sectores de la iglesia hay una ignorancia, simplemente no saben qué son o si existen o no, y esta es una cosa. Hay otros sectores en la iglesia en donde hay un rechazo, sino un desprecio hacia los dones del Espíritu. Y yo digo, si esto ocurre, vamos en contra de Dios, porque Él los creó y Él los aprecia, Él sabe por qué los hizo. Y si tú y yo decimos, pues no tiene sentido lo que Él hizo, no tiene nada, no estamos en acuerdo con Él. Y yo creo como en todo necesitamos ver las cosas de la misma manera que Dios las ve. Entonces, en nuestra primera clase, hace algunas semanas, empezamos en el tema diciendo que el bautismo en el Espíritu Santo es la puerta de entrada a los dones del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, somos bautizados en el Espíritu Santo, el mismo Espíritu quien viene a nosotros comienza a repartir o distribuir dones entre nosotros en la iglesia. Y luego hemos dicho que cuando Pablo escribió 1 Corintios, pues habían diferentes problemas en la iglesia en cuanto a dones y manifestaciones. Y Pablo les escribió con la finalidad de aclarar algunas cosas para traer paz a una situación. Y es en esto que él comenzó a hablarles de los dones, diciendo que el Espíritu los ha en sí distribuido entre los creyentes. Así yo se lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 7 dice lo siguiente. 12:7. Pero a cada uno, a cada creyente, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí es sumamente fundamental. A cada creyente, dice Pablo, Dios le ha dado la manifestación del Espíritu, o un don o dones del Espíritu. ¿Y por qué? Dice, es para provecho. A cada uno Dios ha dado algo que es para provecho para todos los demás. Y luego él nombra lo que son los dones del Espíritu Santo. En el versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y luego dice a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En esto ya lo hemos dicho,
encontramos 9 dones del Espíritu. Es una lista cerrada. Algunos dicen que es nomás el inicio de una lista que no tiene fin, pero a mí me da miedo decir este es de Dios si no puedo encontrar respaldo por tal cosa en las Escrituras. Entonces, yo creo en sí, si la palabra lo dice, yo lo acepto, pero si no lo dice, yo digo, no le voy a entrar por allá. Entonces, son 9 dones que menciona Pablo. Hemos dividido estos dones en diferentes grupos. Dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Luego, dones de poder, que es don de fe, dones de sanidades y luego también de milagros. Y luego son los dones de expresión, y es en donde vamos a empezar en esta noche, porque hay dones de expresión y son 4. Y en esta noche quiero ver un poco de lo que es la profecía. Luego dice a uno, pues profecía, a otro discernimiento de espíritus. Y luego de hoy en 8 me gustaría hablar de lo que él llama aquí géneros de lenguas e interpretación de lenguas, porque siempre es un tema en donde se confunde todo el mundo, pero en sí es un buen tema porque aquí lo encontramos en la palabra. De hoy en 15, si Dios permite que tengamos clase, vamos a cerrar hablando un poco en cuanto a realmente de cómo movernos en los dones, porque si los explicamos y decimos que hay, todos dicen qué bueno, pero ¿cómo lo hago yo para entrar? Y entonces, pues esto también es algo que queremos ver de hoy en 15, si Dios permite. Entonces vamos a orar y vamos a dedicar el tiempo de hoy a lo que es el tema de la profecía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia con nosotros. Señor, tú eres el autor de la profecía. Tú creaste la profecía. Señor, la profecía es idea tuya, no la nuestra. Y Señor, yo pido que tanto por la palabra, por el Espíritu, que pudiésemos ser instruidos en lo que es la profecía y de cómo utilizar la profecía, cuáles son sus beneficios en la iglesia. Ayúdanos, Señor, en esta noche, por favor. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. La profecía. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la profecía. Y yo voy a ponerlo en estos términos. Cuando yo pienso en la profecía, yo pienso en esto. Pienso en uno que habla por otro. Uno que es como portavoz, uno que es como vocero, uno que es como mensajero, uno que habla por otro. Les voy a dar un ejemplo muy simple, pero van a entender. Yo me acuerdo hace algunos años, pues ya nuestros hijos ya crecieron, entonces no están en casa, pero me acuerdo en ocasiones estando mis hijos los 3 en la casa, en ocasiones diría a mi hijo, ve y dile a tu hermana que ya deje de hacer tanto ruido. Y entonces mi hijo saldría de mi santa presencia, iría directamente con su hermana y con mucho gusto le diría, nuestro papá dice, ya que te calles, estás haciendo mucho ruido. Y en esto ella llegó a ser, o él llegó a ser mi mensajero, ¿está bien? Él no pudo ir por su propia iniciativa, no pudo crear su propio mensaje para sus propios fines. Su deber era de presentar en una manera fidedigna lo que yo había dicho, porque yo era el gran rey, él es mi siervo, mi hija es una súbdita de mi reino. Entonces, hijo, ve, entrégale un mensaje. Nuestro papá dice, shh, ya no hagas tanto ruido. Y en esto, él estaba hablando por otro. Me estoy explicando muy bien, porque en ocasiones pensamos que estas cosas son muy difíciles, pero realmente muchas cosas son muy fáciles, pero queremos complicarles. Cuando yo pienso en la profecía, en el Antiguo Testamento, la imagen que yo tengo de la profecía en el Antiguo Testamento es esto. Y voy a empezar con lo natural.
y es de volver a tocar lo que acabamos de decir, pero a una escala mayor. En los tiempos antiguos, siempre los reyes, cuando muchas veces estarían en sesión, sentados sobre sus tronos. Y ya cuando estaban sobre sus tronos sentados, estaban atendiendo negocios de reino. Y muchas personas vendrían con una petición, tal vez doblarían la rodilla, algunos hasta se postrarían, pero de todos modos la gente se acercaría al rey sobre su trono con la finalidad de venir y presentar una petición. Y el rey en su trono diría, está bien, o diría, no, pero al fin de cuentas la gente se acercaba al trono con una petición y en ese momento el rey le concedía o no le concedía o tal vez decía, déjeme pensarlo, pero de todos modos la gente se acercaba así. Pero no solo pasaban cosas así, en ocasiones había algo de sesión de consejo, de plática, y en ocasiones se terminaría esto con lo siguiente. Llegarían a una decisión, una conclusión y el rey llamaría a un siervo suyo que estaba parado allá y le diría, ven. Y luego le diría, quiero que tú te vayas a fulano de tal y que tú le digas esto de mi parte. Tú puedes llegar y decir, así dice el rey. Pero en sí, el rey pondría una palabra en la boca o en las manos de este hombre mensajero y él iría para anunciar lo que dijo el rey. Muchas veces en tratar con otras naciones, enviaría un mensajero, no tenían teléfono, no tenían en sí nada como que tenemos hoy en día. Y entonces en ocasiones un rey, si quisiera enviar un mensaje, digamos, a otro rey, bien puede ser que lo escribiría en un rollo, lo daría al mensajero y el mensajero, quién sabe hasta dónde iría para encontrar el otro rey, pero llegaría con el mensaje en la mano y diría, así dice el rey fulano de tal, y pum, le entrega el mensaje. Lo abriría, lo leería, dice, ok, ya. Pero era uno que entregaba un mensaje. En ocasiones se iría un mensajero y en vez de presentar un mensaje en escrito, lo daría verbalmente. Así dice el gran rey y entregaría el mensaje. Para mí, este es un patrón de lo que es la profecía, porque el mensaje nunca se origina en nosotros, sino que somos simplemente siervos del Señor, mensajeros del Señor, y Él pone una palabra en nuestro corazón, o sea, para tal grupo o tal persona o quien fuere, pero el mensaje viene de Él y está dirigido a alguien. Y a nosotros solo nos toca esto de ser los mensajeros. Es como si yo estuviera en cierta ciudad y decidiera enviar un regalo o un mensaje a mi esposa en otra ciudad, pero usaría el DHL en vez del internet. Y entonces me diría a DHL, por favor, ya aquí está la dirección, entreguen esto a esta persona, mi esposa, en otro sitio. Entonces ellos lo mandarían y llegaría alguien, un corredor, un mensajero de DHL, para entregar el mensaje. Dios nos puede hablar en muchas maneras diferentes. Él nos puede hablar directamente, ¿ya? Nada más tú y yo, pum, y nos habla. Dios obviamente nos habla por medio de las escrituras. Y yo creo que la escritura tal vez es su arma favorito. Pero yo sé, todos ustedes que están escuchando en esta noche, todos nosotros, sin excepción, hemos tenido momentos cuando estamos leyendo nuestras Biblias y de pronto algunas palabras saltan de la página o se quedan como iluminados o te llaman la atención o algo así. Y de pronto te fijas en estas palabras y te da la sensación de que el Espíritu Santo te está queriendo comunicar algo por medio de este texto. Yo el lunes me desperté pensando, tengo que hacer 2 grabaciones. Abrí mi Biblia, comencé a leer Daniel capítulo 9 y dije, vaya, qué riqueza, nunca he visto este capítulo como lo estoy viendo. Y me tardé mucho leyendo esto, pero dije, no es para la grabación que voy a hacer.
Pero yo tuve todo el día de hoy en el avión, nomás leyendo Daniel capítulo 9. Y el Señor me está hablando cosas de las Escrituras. Y cuando el Espíritu ilumina la palabra, es Dios que nos está hablando y debemos prestarle atención porque nos quiere decir algo. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Dios nos puede hablar directamente, Dios nos puede hablar mediante las Escrituras. Dios sí nos puede hablar por la boca de otra persona en lo que sería un consejo, o hay momentos cuando ni siquiera es un consejo, nada más es un comentario que uno hace sin saber qué está diciendo, y el comentario se convierte precisamente en la palabra o el consejo de otra persona que necesitaba. Muchas buenas cosas pueden suceder. Hay días que Dios me habla por la boca de mi esposa. En ocasiones en ocasiones yo no sé qué hacer y de pronto les voy a decir, hace 3 años estuvimos en una iglesia y pues a mi gran consternación me dijeron, hermano, vamos a hacer un congreso y a ti te toca hablar con los adolescentes. ¿Perdón? ¿Yo? ¿Con los adolescentes? Mejor que me tiren con los tiburones. Yo no sé qué decir ahí a los adolescentes. Ni les entiendo, ni estoy seguro que fui adolescente yo. Y entonces estaba, ¿cómo que voy a decir a los adolescentes? Y entonces le miro a mi esposa y ella me dice, háblales como si fueran tus nietos. Y si tú les hablas como si fueran tus nietos, no vas a tener problema, porque hablas con tus nietos. Buena idea. Y entonces con esto se me resolvió el problema de cómo hablar a los adolescentes. Pero Dios nos puede hablar por la boca de otra persona. Yo me atrevo a decir que muchos de ustedes el domingo cuando está predicando el pastor Enrique u otros ahí en la iglesia, de vez en cuando hasta que meten un gol y Dios te habla por medio de la predicación, ¿no? Yo me acuerdo, he tenido oportunidades que alguien está predicando, dicen algo y ya no oigo más del sermón porque me quedo tan atorado ahí con una frase que dijeron que se está abriendo. Entonces, en muchas maneras diferentes en que Dios nos puede hablar, yo creo hasta que nos habla por circunstancias. Ocurren cosas en nuestras vidas que no entendemos y al fin de cuentas decimos, yo creo que Dios me está queriendo hablar. Me está queriendo frenar o me está queriendo señalar que haga algo, pero Dios es sumamente comunicativo, ¿está bien? Y Él quiere hablar a su pueblo y yo digo qué bueno que habla a su pueblo y entonces a todos nosotros nos ha hablado en diferentes maneras, pero también le gusta hablar por la profecía. Y para mí es como una mensajería, ¿está bien? Dios pone palabra en la boca de alguien y lo dicen. Puede ser que ellos saben para quién es la palabra, puede ser que no saben para quién es la palabra, pero al fin de cuentas es como mensajería. Y entonces vamos a ver aquí en nuestra Biblia, si tienes una Biblia, vamos a ver segunda de Pedro capítulo 1. Y yo tengo que encontrarlo aquí. Me fui a los Estados Unidos y se me olvidó llevar una Biblia en español porque en los Estados Unidos se predica en puro inglés. Pero al fin de cuentas, segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Y el versículo 21. 20 y 21. Vamos a comenzar leyendo en el 19. Segunda de Pedro 1:19 dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y luego dice, está hablando de la profecía.
Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hace años había una escuela bíblica en Ciudad Juárez, en Vino Nuevo, que se llamaba El Lagar. Cada curso me tocaba dar una semana de clases y siempre tomé el tema de los dones y de la profecía. Y me acuerdo en una ocasión alguien me preguntó y me dijo, ¿y cómo puedes tú enseñar a la gente a profetizar? Y le dije, no les puedo enseñar a profetizar, pero lo que puedo hacer es enseñarles para que puedan entender o observar o discernir cuando el Espíritu Santo quiere mover sobre ellos. En otras palabras, yo les podría dar 10 pasos de cómo profetizar, pero yo no soy el Espíritu Santo y yo no les puedo inspirar. Pero yo les puedo hablar y tratar de hacerles entender cómo se mueve Él para que puedan identificar su inspiración, para que puedan decir, es el Espíritu Santo que se está moviendo sobre mí. Entonces, aquí en este versículo, yo encuentro lo que yo le llamo el proceso profético. Proceso profético. Les voy a pedir, si tú has profetizado en algún momento, levanta tu mano para que yo te vea. No te voy a fusilar. Si tú has profetizado en algún momento, ¿ok? Si has deseado profetizar en algún momento, levanta la mano. O si te has quedado aterrorizado porque crees que Dios te ha dado una palabra profética y no quieres profetizar, ¿sí? Es por ahí en donde nos atoramos muchos. Si podemos entender el proceso profético, podemos entender que no es algo raro que nos está pasando, sino es algo normal porque el Espíritu mueve en su manera. Si yo no entiendo cómo Él se mueve, yo me puedo espantar, pero si yo entiendo cómo se mueve, yo puedo estar pues ya en paz y moverme con Él. Pedro aquí está hablando de la profecía que vino en el Antiguo Testamento por medio de la boca de los profetas. Y lo primero que él dice es esto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. En otras palabras, la profecía no fluye porque nosotros queremos que fluya. En sí no es de nosotros. Yo tengo años profetizando, pero tengo que decirles que yo no puedo profetizar nomás porque yo quiero profetizar. Porque la bujía o la fuente de inspiración en todo esto es el Espíritu Santo, no es Roberto. Yo no puedo profetizar porque yo quiero profetizar, porque una de las claves de la profecía es la obediencia al Espíritu Santo. Y entonces si yo decido, pues yo voy a profetizar, pues ni importa si está el Espíritu Santo o no, porque yo estoy haciéndolo. Pero si todo es en sujeción al Espíritu Santo, entonces realmente el profetizar es de obedecer. Y yo no puedo profetizar cuando yo quiero, solo puedo profetizar cuando Él quiere. ¿Estoy explicando bien? Y también lamento decir, no puedo profetizar solo porque otros quieren que yo profetice. Y en ocasiones uno cae en una trampa de querer agradar a todo el mundo y pues hay presiones para profetizar y pues todo el mundo quiere una palabra. Y si uno no tiene cuidado, puede deslizar y caer por allá y comenzar a inventar cosas para agradar a la gente, pero no es de Dios, no le agrada a Dios y siempre es un camino al desastre. Yo no puedo profetizar porque la gente quiere que yo profetice. He estado en reuniones, entonces de pronto se gira el pastor y dice, ven ahora por hermano Roberto y profetízanos.
pues si Dios quiere, pero yo no puedo hacerlo porque tú quieres, porque tú no eres Dios. Y al fin de cuentas, yo tengo que obedecer a Dios. Y entonces dice aquí que ninguna palabra fue traída por la voluntad humana. No. Entonces, si no vino por voluntad humana, ¿cómo vino? Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No vino así. Entonces, ¿cómo vino? Dice que la profecía vino, dice aquí, porque dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No porque el hombre quiere, sino porque el Espíritu Santo quiere. Y si él quiere, pues ya es otra cosa. Entonces, vamos a ver aquí un poco el proceso. Dice, ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Y luego dice, no fue así, sino que los santos hombres de Dios hablaron como siendo inspirados por el Espíritu Santo. Me encanta aquí la palabra inspirados. Y es una palabra griega que se usa en cuanto a la navegación marítima. En otras palabras, tú sabes, en el mundo de Pedro, de Pablo, todos los barcos fueron propulsionados ya en el mundo antiguo, o sea, por el viento o por los esclavos que estaban remando. No tenían motores, no tenían otras cosas. Si un barco fuera a moverse a alta mar, era o sea porque el viento estaba soplando, llenando las velas del barco, y en esta manera se movía el barco o los esclavos remando. Y aquí dice Pedro que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. En otras palabras, profetizaron cuando el Espíritu Santo soplaba sobre ellos. No se originó en ellos, no viene por voluntad humana, sino que vino cuando el Espíritu se movía sobre ellos. Y otra vez, este requiere sensibilidad al Espíritu, requiere lo que voy a llamar sumisión al Espíritu Santo, requiere obediencia al Espíritu Santo, y lo que requiere es como 2 o 3 toneladas de valentía, de valor. ¿Por qué? Porque hay momentos que es un poco espantoso, pero vamos a pensarlo. Vamos a imaginar que estamos a alta mar en el Mediterráneo y pues que íbamos bien y de pronto se acabó el viento. Ya está el barco a alta mar, incapaz de moverse porque no hay viento. Ya están atorados, no pueden hacer nada. Y si no hay esclavos para remar, ahí están, no se mueve. Cuando yo era joven, más joven que soy el día de hoy, tenía un amigo que tenía una barca de velas, voy a decir, no sé cómo decirlo, a sailboat, una barca de velas. Y era cierto modelo, y cada sábado entrábamos en carreras. Había un lago en donde vivíamos, y cada sábado, pues él era el capitán y yo era el tripulante, nada más con 2. Y salíamos y teníamos que levantar la vela, y luego teníamos que llegar a donde pues fue el inicio de todo, y al fin de cuentas ya, y ya soplaba el viento y ¡pum! Y cuando había mucho viento estaba sumamente divertido, aunque en ocasiones uno pensaba que la barquita se iba a hacer así, pero muy interesante, me encantaba. Pero luego teníamos otros días que ya cuando ¡pum! Se disparaba la pistola para que todos se echaron a irse, no se movía nadie porque no había viento. O uno llegaba a media carrera y de pronto, nada. Y luego, como a las 2, 3 de la tarde, ya en las aguas, sin viento, nada más atorado ahí, qué calor hacía. Pero siempre en el momento, nomás un poco, un pequeño soplo, de pronto
Un momentito, Perdón. Y entonces, con un pequeño soplo, comenzaba a moverse la barca. Y estábamos como más. Y luego más. Y ya, en ocasiones, y ahí íbamos nosotros. El Espíritu Santo es el que viene. Él sopla. Cuando Él sopla, Él da la palabra. Pero vamos a imaginar que tú estás en una reunión en tu iglesia. Y ya están todos, están adorando, están bendiciendo a Dios. Y ya estás tú bien tranquilo, bendiciendo a Dios. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo te quiere usar para profetizar? ¿Cuál es el proceso? Pues ahí estás tú, tranquilón, aleluya, bien tranquilón y feliz. Pero cuando el Espíritu quiere hablar por nosotros, Él viene sobre nosotros. Y lo que pasa es que de un instante al otro sentimos un cambio en el ambiente espiritual que siempre se percibe por lo que parece ser un aumento de su presencia. Como que estás tú y de pronto, ¡pum! ¡Wow! ¿De dónde vino esto? ¿Por qué siento la presencia de Dios en esta manera? Me siento como si estuviera a solas con Dios en quién sabe en dónde o como fuere. Pero al fin de cuentas uno percibe una cercanía con el Señor que no tenía antes, la presencia como que no estaba antes. Y en esto hasta un sentir de expectativa, sino de temor. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué me siento así? ¿Qué está pasando? No sé si algunos de ustedes hayan tenido una experiencia así, que están en la reunión ya tranquilón y de pronto la presencia de Dios se aumenta sobre tu persona y tú de pronto dices, ¿y qué está pasando aquí? Hasta que te puede dar miedo si no estás acostumbrado a esto y puedes decir, ¿qué está pasando? Entonces viene el Espíritu y desciende sobre nosotros. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Primero, siempre viene primero la unción, ¿ok? La presencia de Dios, pero es más allá de lo normal en tu vida. Cuando viene en sí la unción, ahí estamos con la expectativa, ¿qué va a pasar aquí? Y después que viene la unción, viene la palabra del Señor. Puede ser que casi es simultáneo, puede ser que primero la unción, después la palabra, pero estamos hablando de la dinámica del asunto. Ahí estás y boom, viene el Espíritu. Luego, ¿qué? Y después viene la palabra del Señor, porque es el Espíritu que da a nacer la palabra. El Espíritu es la fuente de inspiración. Él es aquel que trae la palabra. Y entonces viene la palabra del Señor a nosotros. Y este es aún más espantoso. ¿Por qué? Porque de pronto ahí estás tú y estás viendo algo o un pensamiento se te ha ocurrido que tú no sabes de dónde vino. O peor, tú no sabes si es cierto o no, pero no se te quita, no se te vaya, ahí está atorado en tu mente este pensamiento. Y estás diciendo, ¿y qué hago? Porque sientes la presencia de Dios y ahora estás viendo algo o oyendo algo y dices, ay, estoy perdiendo mi mente o estoy loco. O quién sabe qué estamos pensando porque algo vino a nosotros. No fue invento nuestro. De un día al otro, de un momento al otro, ahí está. Es una revelación. Pero luego tenemos el problema este. Estábamos en paz, vino la unción, ahora vino la palabra del Señor a nosotros. Y luego la pregunta es, ¿y qué hago con esta palabra? Si alguien se identifica con lo que estoy diciendo, levanta tu mano, por favor. Quiero saber que estoy orando en el lugar correcto. ¿Ok? Entonces viene la presencia, viene la palabra y tú dices,
¿Y qué hago con esto? No quiero decirlo porque temo que podría cometer un error. Y si cometo un error, me puede caer un rayo o la tierra me puede tragar o va a salir un león del closet y me va a devorar. Porque estas cosas pasan y no sabemos precisamente qué hacer. Y yo creo que siempre la pregunta que tenemos es, ¿qué está pasando? Y luego la pregunta, ¿es desde Dios o de dónde es? ¿Nada más tengo yo mucha imaginación? ¿O es de Dios? O peor, algunos dicen, yo sé que es el diablo. Él me está... No, ya él se fue a casa. Si está el Espíritu Santo, él ya se fue. Entonces no creo que sea el diablo. Entonces estamos con la duda. ¿Digo lo que siento y veo o me quedo callado? Y nuestra insistencia es que queremos saber si lo que está en nuestra cabeza, queremos saber si es la verdad o no antes de que lo decimos. Pero les voy a decir algo. Profetizamos por fe, dice el apóstol Pablo. No quiero decir yo me voy a lanzar del pináculo del templo para ver si los ángeles me atrapan. Pero lo que quiere decir es, si algo me viene, yo tengo que decir eso no es o qué voy a hacer. Y en ocasiones uno tiene que tomar un paso de fe y decir, yo voy a decir lo que estoy viendo, voy a decir lo que estoy sintiendo y voy a vencer el temor que me quiere atar y a ver qué. Me voy a lanzar, voy a decirlo, porque les voy a decir algo muy triste. Nunca vamos a saber si lo que estamos viendo, sintiendo, nunca vamos a saber si es de Dios, si no lo decimos. No podemos hacer una encuesta de antemano a todos. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No. No podemos, no hay manera de saber si es la verdad o no. Entonces, este es en donde muchos, es igual con hablar en lenguas. Algunos, el Señor les bautiza y les da lenguas y tienen miedo de hablar en lenguas, diciendo de dónde vino esto. Y les da cierto miedo, cuando no deben tener miedo, deben tomar un paso de fe y comenzar a hablar. Pero igual una palabra profética o palabra de ciencia, de pronto, está, y ahora qué hago con esto. Nunca vamos a saber si es de Dios o no, si no lo decimos. En decirlo, vamos a saber muy pronto si es, porque en alguna manera se va a confirmar. En alguna manera alguien va a decir, órale, este sí fue. O hasta una reacción, pero Dios quiere que sepamos, porque Él quiere ayudarnos a aprender a caminar en pasos firmes. Vamos a saber muy pronto si es o si no es, pero vamos a pensar esto. ¿Qué pasa si lo regamos? Si estamos queriendo obedecer a Dios y estamos inciertos y tomamos un paso de fe porque creemos que Dios nos ha dado algo, ¿qué pasa si lo regamos? ¿Va a caer un rayo? ¿La tierra nos va a tragar? No. ¿Por qué? Porque somos somos personas quienes estamos aprendiendo. Y les voy a dar un ejemplo que todos nosotros hemos visto. Yo tengo 3 hijos, tengo 11 nietos. Ninguno de ellos salió del vientre de su madre como corredor olímpico. ¿Hasta cuántos meses comienzan a caminar los niños? 6, 9, 12, algunos hasta 15. Y entonces, ¿y cómo comienzan a caminar los niños? Primero ni se mueven, luego aprenden a gatear y luego aprenden a ponerse al lado de una silla y en alguna manera levantarse y ahí están sobre sus pies pero aferrados de la silla.
Y es en esto que todos les comienzan a tentar. Órale, vente chiquito, vente. Y entonces el niño, ay, voy o no voy. Y tarde o temprano, el niño por fin se desprende de la silla y toma un paso, ¿sí o no? O dos. Hace su madre, su abuela, quien sabe que sea. ¿Y cuántos de ustedes saben que la mayoría de los niños al tomar su primer paso caminan perfectamente bien desde aquel momento? ¿O no sería todo lo contrario? Tarde o temprano, el niño se levanta y ya por fin se atreve a tomar un paso. Y ya está en pie, todo bravo, 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 ya lo hiciste. Y de pronto el niño, otro pie. Y bravo, bravo. Y luego otro y ¡pum! Oh, le vamos a llamar el chato, porque ya aplastó la cara en el piso. Pero ¿qué hacemos entonces cuando se cae el niño? ¿Sacamos una bazuca y le mandamos al purgatorio? No, le decimos, oye, levántate, hijito, tú puedes hacerlo otra vez. Y luego se levanta y toma un paso, toma dos o tres y luego otra vez, ¡pum! Pero no le rechazamos, no le regañamos, no le hacemos ningún mal porque cayó, porque estaba aprendiendo. Y yo no sé por qué algunos quieren que profeticemos como Isaías con la primera palabra que decimos, pero no somos Isaías. Y tenemos que aprender a profetizar. Y es en sí por prueba. Uno va aprendiendo sobre la marcha. Y yo sé que esto es lo que digo, algunos no están de acuerdo conmigo porque creen que debe haber un nivel de perfección en profetizar desde la primera vez que uno abre su boca, pero estamos aprendiendo. El chiste es que vamos mejorando. Si alguien lo riega, pues ok, lo regó, ni modo, pues va a aprender. Pero si ya tiene un historial de 20 regadas, pues a lo mejor no es su don o su talento, debe enterrarlo, algo así. Pero al fin de cuentas estamos aprendiendo. Me estoy explicando bien. Y hay mucho temor. Cuando yo comencé a profetizar, yo estaba entre algunos queridos hermanos que me querían imponer la ley del Antiguo Testamento de que si tú cometes un error más en una sola palabra, tú eres un profeta falso. Y aunque nosotros no te vamos a apedrear porque no se nos permite, vamos a orar que un tráiler te planche ahí en la carretera. ¿Entienden? Y yo digo, ¿y quién puede aprender bajo esta presión de tener que ser perfecto desde la primera vez que están aprendiendo? Por eso nadie quiere lanzarse. Pero tenemos que entender, si yo, por conciencia delante de Dios y deseo de obedecer a Dios y deseo de abrir camino y deseo de hacer cosas que le agradan, si yo entro y cometo un error, no creo que Dios se vaya a enojar. Yo creo que Él va a decir, levántate. Y yo creo por todo, sobre todas las demás cosas, Él va a ver el corazón que le quiere agradar. Entonces, tenemos que aprender a profetizar. Entonces, estás en la reunión, desciende el Espíritu sobre ti. Y luego, pues ya viene la palabra, ¿la doy o no la doy? Me voy a atrever. Porque si no nos atrevemos, nunca nos vamos a liberar y luego al fin de cuentas se apague cualquier cosa que hay en nosotros y ya nunca crecemos. El temor de cometer un error, el temor de quién sabe qué, de la crítica, yo creo que es tal vez la cosa que más apaga el espíritu de profecía en la iglesia. No estoy diciendo ser descuidado, no estoy diciendo ser presumido, no estoy diciendo en sí de ir al otro extremo, aunque algunos empiezan con mucha cautela, se acostumbran a lo que es y luego pierden su temor en el asunto y salen por la otra puerta. Pero al fin de cuentas tenemos que aprender. Ahora yo les dije esto, que viene la palabra del Señor. Viene la unción, después la palabra del Señor. La unción da nacer.
la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra del Señor? Es la palabra que Él está poniendo en nuestra boca, corazón, mente, que entreguemos a otra persona. Pero vamos a pensar en esto un momentito. Hace años estuve en cierta ciudad, fui a predicar y estuve esperando fuera del aeropuerto. Me llamó el pastor y dice, hermano, ya voy. En 5 minutos voy a llegar allá. Ok. ¿En qué carro vienes? Y luego me dijo, pues es un carro de tal marca, modelo y color. Ok. Y entonces le dije, te lo pido para poder reconocerte cuando vienes. Entonces llegan con el carro, el color indicado, yo digo, este es. Yo le reconocí. Cuando yo digo que se nos viene la palabra del Señor, ¿cómo puedo yo reconocer la palabra del Señor? ¿En qué forma viene? ¿En qué envoltura viene? ¿Qué paquete viene? Y entonces yo quiero decirles, el Espíritu viene sobre nosotros y la palabra del Señor viene. Pero la palabra del Señor viene repentinamente. En un momento no está y el momento siguiente ahí está. Y en el segundo lugar, sus pensamientos son más altos que los nuestros. No es algo que tú y yo estábamos pensando, no es algo que tú y yo conocíamos. Es algo revelado ajeno a lo que es nuestro campo de visión, si puedo decir esto. Yo he aprendido a lo largo ya de los años. Si yo tengo que escoger entre dos palabras, y uno es que yo ya sé lo que creo que el Señor me está diciendo, o no sé nada de lo que yo creo que el Señor me está diciendo, yo voy con al que no sé nada. ¿Por qué? Porque la profecía es una revelación que viene al momento, es una revelación en donde Dios está revelando algo que Él sabe. Y puede ser que solo la otra persona a quien vas a profetizar sabe, pero está revelando algo. Permíteme ilustrarlo de la siguiente manera. Hace años tuve un amigo pastor que pasaba toda la semana en consejería. Yo no sé cómo lograba hacer eso, pero era su mero mole. Consejería, 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 consejería. Yo decía, pues si uno anda con locos, loco será. Pero luego lo que pasaba es el domingo profetizaba a toda la gente en la iglesia. ¿Y de dónde sacó sus profecías? De lo que aprendió en la consejería. Yo dije, este no es profecía. Este no sé cómo describirlo, pero no es profecía porque no es una revelación. Una revelación es algo que no sabemos. ¿Explico? Entonces, la palabra profética viene, es una revelación de algo que no sabemos. Y es precisamente este punto que nos da miedo. Yo no sé si es cierto o no. Nunca vamos a saber, a menos que lo digamos. Pero es una revelación. Entonces, yo la semana pasada estuvimos en Nueva York y el domingo fuimos a una iglesia y comencé a profetizar ahí. Vi un muchacho al lado de su papá, pero cuando le vi, es como que le vi mirando lejos. Tuve una visión, le vi mirando lejos, pero no en la dirección indicada. Y le dije, yo no sé a quién o en dónde estás mirando, pero cuidado, porque algunos están tratando de agarrar tu atención para desprenderte de la fe, para que caminares en un camino equivocado. Yo no le conozco, no le conocía nada, pero después el pastor me dijo, esta palabra fue derecha a la flecha, porque es un buen muchacho, pero hay los que están tratando literalmente a desviarle de la fe. Y luego otras cosas que podríamos platicar de eso, pero el tiempo ya se va marchando. Entonces, ¿cómo viene la palabra del Señor? Repentinamente,
es una revelación y normalmente no se va hasta que la demos. Porque siempre estamos luchando, ¿la doy o no la doy? ¿La doy o no la doy? ¿La doy o no la doy? Y hasta en ocasiones podemos esperar tanto tiempo por temor que el momento para dar la palabra se acaba y ya no se puede dar. No vale la pena dar una reunión a alguien en el estacionamiento de la iglesia cuando el Espíritu te la dio en la reunión, porque ya la unción ya se fue. Entonces, ¿cómo puedo saber? Vamos a ver. Si la palabra del Señor viene a nosotros, ¿en qué paquete viene? ¿En qué envoltura? Yo creo en ocasiones hasta uno puede oír la voz del Señor. Pero yo les voy a decir algo. Yo creo que podría contar en una mano las veces en mi vida que he escuchado la voz audible de Dios. Yo no digo que no habla así, pero parece que algunos están en una plática telefónica con él todo el día. No sé de esto. Pero entonces uno sí puede oír, pero no es como a mí me pasa. Yo veo cosas, no oigo cosas. Dice Jeremías 23:18. ¿Quién vio la palabra del Señor? ¿Quién oyó? Pero ¿quién vio? Y yo creo que cuando la palabra del Señor se nos viene, yo creo que muchas veces lo que viene a nosotros es un texto bíblico o una historia bíblica, tal vez mixto con un texto bíblico. Porque vuelvo a decir, el arma favorito del Espíritu Santo es la Biblia, la palabra de Dios. Él la inspiró y es una obra maestra, la Biblia. Y entonces hay millones de palabras en la Biblia que él puede levantar de la página y de pronto puede llegar como una palabra profética a nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Hace unos años estuve en Nueva York en una escuela bíblica, estábamos orando por los alumnos que se iban a graduar. Y había un muchacho allá y cuando le vi, la palabra me vino. Tu vida será como la vida de dos jóvenes de la Biblia. Y entonces el primer joven, no van a adivinar quién era, pero era el Gadareno, suponiendo que era joven. Y entonces le dije, tu vida va a ser como la vida de dos jóvenes en la Biblia. Y el primero es el Gadareno. El Gadareno era un desastre, un endemoniado. Le encadenaba, rompía las cadenas, nadie le podría controlar. Era un desastre hasta que Jesús llegó y le echó fuera los demonios. Y le dije, tu vida antes de venir a Cristo, tú eras como el Gadareno. Y se medio rió, pero en serio. Y nadie te podría controlar y eras muy violento y todo eso decía, así fue. Y entonces yo le dije, ¿y te acuerdas que cuando fue liberado el Gadareno, que él quiso irse con Jesús, pero Jesús le mandó a casa? Y dijo, digo, yo, ahora tú vas a graduar de la escuela bíblica y tú quieres correr por todo el mundo, pero estás en una época ahora en donde el Señor quiere que tú te vayas a casa, que digas a todos lo que Dios ha hecho para ti, para que ellos vean y ellos crean, porque también Dios quiere tocar a ellos. Pero ahora no es al mundo, ahora es a casa y vas a estar allá. Pero luego le dije, pero hay otro joven y su nombre era Saulo de Tarso. Él se convirtió en el camino a Damasco, subió a Jerusalén, habían problemas en Jerusalén y por fin los apóstoles en Jerusalén le mandaron a casa, le mandaron a Tarso de Cilicia. Y él estuvo ahí en Tarso de Cilicia 6 o 8 años. Y uno dice, ¿y qué hacía Pablo en Tarso?
Pues yo creo que él predicaba el evangelio porque la Biblia habla de las iglesias de Cilicia y yo creo que él las fundó cuando estaba ahí a solas en Tarso. Pero se van a acordar que un día llegó su amigo Bernabé a la casa recién llegado de Antioquía y había un tremendo mover de Dios en Antioquía y faltaban elementos en el liderazgo para ayudar en la obra. Y Bernabé fue a buscar a Saulo de Tarso, ya en Tarso, y lo llevó de Tarso a Antioquía. Y le dije, ve tú a tu casa para que vean lo que Dios ha hecho en ti. Ponte tú a trabajar ahí en lo que tú puedes y un día van a venir a buscarte y te van a decir, vámonos. Y será la puerta que el Señor abre y ya tu vida será en sí. Por fin irás a las naciones, pero ahora no es el momento. Su vida era como dos jóvenes de la Biblia. Me estoy explicando bien, porque en esta manera hay muchos paralelos, voy a decir, ya muchas cosas semejantes a nosotros y en donde estamos. Entonces puede venir como lo que voy a llamar un texto o dos, tres textos, o un texto y una historia o dos historias, pero al Espíritu Santo le gusta usar la palabra de Dios. Y voy a decir, estas no son cosas que estábamos pensando previamente, son cosas que nada más, ¡tum! Ahí están. ¿De dónde vino esto? Del Espíritu. Cuando viene la palabra del Señor puede venir también una visión. ¿Qué es una visión? Es algo que vemos. Puede ser algo de la vida cotidiana, puede ser algo que ni puedes explicar, pero son cosas que vemos, que son dadas por el Espíritu de Dios en este momento. Volviendo a temas bíblicos, estaba predicando el domingo en la iglesia de mi hijo y a medio sermón comencé a ver, no era parte de mi sermón, pero la zarza ardiente. Y la zarza ardiente la veía y le comencé a hablar mucho de esto, pero se vino el momento. Pero visiones. Una visión no sale del jalapeño, una visión sale de la presencia de Dios, porque dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones. No es algo que inventamos, es algo que vemos. Muchas veces cuando profetizo yo tengo una visión de algo, de alguien, y se lo cuento y en sí les voy a dar un ejemplo exagerada. Pero hace años estuve en Puebla, estábamos orando por los alumnos de la escuela bíblica en Puebla y había una pareja de ancianos entre el cuerpo estudiantil y yo decía, pues ¿qué hacen estos aquí? Normalmente es puro joven y estos pues ya son de la tercera edad. Pero de todos modos me acerqué a ellos para orar y escuché la queja del corazón del hombre. Y estaba quejándose adentro de sí, diciendo, ¿y por qué solo para los jóvenes? ¿Por qué no para los adultos también? ¿Por qué no para los ancianos también? ¿Por qué se dirige todo hacia los jóvenes? ¿Qué tal de los ancianos? Y le escuché diciendo esto en su corazón. Y entonces de pronto tuve una visión. Y en la visión era como si fuera una fábrica, voy a decir, pero había una banda bien ancha, como 15 metros de ancha la banda, y estaba moviéndose. La banda se movía, se movía, se movía, se movía, se movía. Y luego llegaba un punto en donde por abajo y cualquier cosa que estaba arriba de la banda, llegando al extremo, ni se ve el fondo a dónde terminaba. Y de pronto en la banda vi a varias personas, pero ya ancianas, personas grandes de edad. No estaban parados, algunos estaban tirados, acostados, otros sentados, pero ahí estaban
y estaban en malas condiciones en la banda y me di cuenta que la banda era la vida y la vida estaba llegando al fin. Y todos estos ancianos en esta banda, cuando llegaba a su fin, para abajo. Y de pronto vi el anciano que estaba escuchando, que había escuchado su corazón. Y él andaba de persona a persona que estaba sobre la banda, porque la banda avanzaba. Pero él andaba y llegaba uno y le socorría, le daba socorro, y luego a otro le ayudaba, y luego a otro le ayudaba, y luego a otro. Y al fin de cuentas, de todos modos, llegaron al fin de la banda ya. Pero él iba de uno, luego a otro, y luego a otro, y otro, queriendo auxiliar a todos ellos. Y entonces yo vi esto y dije, y después se cambió la visión. Y de pronto vi como un cine, un teatro y una plataforma, pues en sí, en donde bailan o danzan, pero había una cortina. Y la cortina de pronto se abre y había un grupo de personas por otro lado de la cortina, bien felices, y estaban esperando la llegada de este anciano y su esposa. Y tenían globos y estaban ahí muy felices y todos bien vestidos y alegres. Y luego dije, y luego lo que supe es que el hombre era un médico geriátrico. Y luego él y su esposa ella era enfermera. Y que ellos en sí trabajaban en los hospitales, pero también les permitían ministrar a los ancianos que ahí estaban. Y ellos lograron ministrar a muchos ancianos antes de que murieron. Es decir, la banda de la vida se iba y de pronto, ¡pum!, por abajo. Pero antes de que llegara la muerte a muchos de ellos los pudieron ministrar y hasta ganar para Cristo. Y luego la cortina, de pronto, yo sé qué es esto. Todos los que le estaban esperando a este anciano al otro lado de la cortina eran aquellos que sus vidas habían sido tocados y no rescatados por ellos. De todos modos, fallecieron, pero se fueron a la presencia del Señor y estaban esperando a la persona que tuvo compasión y misericordia de ellos. ¿Me estoy explicando bien? Esta es una visión, cosas que uno ve. Entonces puede haber visión, puede haber texto, pueden haber en ocasiones un sentir muy, muy, muy profundo que uno tiene, que no puede quitar esto de su ser, un sentir profundo. Pero la profecía viene en muchas maneras diferentes, hasta que puede ser un canto profético. Yo creo que los que van a cantar cantos proféticos necesitan algo de voz, algo de ritmo y algo de alegría para poder cantar, pero yo he visto muchas profecías cantadas y la música más la palabra más la unción se hace un instrumento bastante, bastante, bastante poderoso. Y nada más le cuento uno más. Yo muchas veces veo palabras. Yo puedo ver una sola palabra, por ejemplo, maestro. Pero cuando comienzo a decir, veo esta palabra, maestro, al hablar, de pronto todo se comienza a desarrollar y veo más cosas al hablar. En ocasiones veo como una frase, pero no más la primera mitad de una frase. Y entonces al comenzar a hablar, se me viene más, se me viene más, se me viene más, se me viene más, y después hasta que no más. Pero son cosas que pasan. Y tenemos que en sí estar, no sé si la palabra preparada es la palabra indicada, pero tenemos que entender que Dios, su idioma es un poco diferente que lo nuestro. Su manera de hablar es un poco diferente que lo nuestro. Y tenemos que aprender su idioma, cómo Él habla para detectar lo que Él está diciendo. Pero en todo esto, vuelvo a decir, el temor es lo que más nos ata. El temor de hacernos tontos, el temor de cometer un error, el temor quién sabe de qué.
Pero el temor es nuestro enemigo porque no vamos a aprender si no vencemos el temor. Y lo mismo con una palabra de ciencia. Si alguien dice, pues yo creo que esto está pasando, yo veo esto, algo así. Una palabra de ciencia es el temor muchas veces que nos ata. Y tenemos que romper este temor porque los dones del Espíritu no pueden operar en un ambiente de temor. Tiene que ser un ambiente de confianza. Y entonces, si tú tienes una cosa que ves o quién sabe qué o sientes y no sabes de a veras si es muy personal en la vida de otra persona, no vayas con esta persona, vayan con los pastores, a ver qué te dicen. Porque en ocasiones no queremos a alguien y profetizamos de nuestro corazón y es un desastre. Pero estamos hablando, ya voy a terminar, estamos hablando de la profecía. En sí, que es uno que profetiza, es uno que habla por otro, es un mensajero, un vocero. Y entonces hay momentos que yo digo, Señor, digo esto o no, lo digo o no. Y por fin en ocasiones, no siempre digo, más vale cometer un error en vez de no entregar una palabra que podría ser la palabra que esta persona necesita justo en este momento. En otras palabras, más vale que yo cometo un error, yo puedo en sí pedir perdón o lo que sea. Pero ¿qué pasa si usted será o no será? Nada, no lo voy a decir porque, por temor no lo digo. Y fue exactamente lo que esta persona necesitaba escuchar en este momento. Esto te puede pasar. Tú ves una persona y de pronto algo se te sobreviene que te hace sentir, yo debo orar por esta persona, siento que está enfermo, yo debo orar por esta persona. Y luego dices, no, pues no me quiero hacer tonto porque si no está enfermo, pues no, pues entonces no lo hacemos. Pero ¿cómo sabemos nosotros que no tiene un cáncer? No sabemos nosotros que no tiene un problema cardíaco. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Entonces yo creo en ocasiones más vale cometer un error que negarle a alguien lo que podría haber sido una tremenda bendición para ellos. Y si tú estás queriendo ayudar a una persona, pues Dios no te va a mandar a los lugares infernales, sino lo que Él va a hacer es decir, pues mira, vamos, vente tú, veo que tienes una actitud y disposición, entonces ven, vamos a trabajar juntos, yo te voy a enseñar. Ya, en esta manera podemos ir por delante. Muchas veces el temor de cometer un error es otro nombre por el orgullo. Y no podemos dejar que el orgullo nos amarre y no nos permite mover en los dones espirituales, porque es demasiado importante el tema, es demasiado lo bueno que se podría ganar, que no podemos apagarlo o no hacerlo por temor nuestro, que en ocasiones es solo nuestra vanidad.